Buenos días. El día de hoy vamos a hacer el ejemplo que les envié en la presentación del diseño de bloques. En el ejercicio nos dice así: en una empresa lechera se tienen varios silos para almacenar leche. Estos silos son cisternas de 60,000 litros. Un aspecto crítico para que se conserve la leche es la temperatura de almacenamiento. Se sospecha que en algunos silos hay problemas. Por ello, durante los 5 días se decide registrar la temperatura a cierta hora crítica. Obviamente, la temperatura de un día a otro es una fuente de variabilidad que podría impactar en la variabilidad total. Esto obviamente es un ejemplo típico de bloques porque por un lado tenemos los hilos que sí podemos manejar, podemos decidir dónde meter la leche, pero en el otro lado tenemos los días. Nosotros no tenemos siempre lunes, siempre martes, sino se van dando uno consecutivamente después del otro. Por lo tanto, no lo podemos estar manipulando. Por lo tanto, vamos a preguntar si ese que no podemos manipular lo manejo como un bloque, si ese es el que interviene. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a revisar primero cuál es nuestro modelo a seguir. El modelo que nosotros vamos a utilizar es el siguiente. Para cada observación va a haber una media, pero va a haber un efecto probable tanto del tratamiento como del bloque. Y obviamente de un error aleatorio, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que si este modelo lo traducimos en hipótesis, nosotros tendríamos esta hipótesis. Si las medias son iguales tanto para A como para el bloque, ¿verdad? Entonces, en este caso sería para el bloque y entonces nos iríamos a la prueba de hipótesis que tenemos nosotros que realizar, ¿verdad? En el cual vamos a tener los tratamientos y vamos a tener los bloques. Y vamos a ver si P valor es el que nos va a definir, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar realizando las operaciones para hacer nuestras ecuaciones. La suma de cuadrados totales, si se fijan, las tres primeras, descontando la suma de cuadrados del error, tienen este término igual. Lo único que va a variar es el primer término. Entonces, de la operación, vamos a empezar sacando las sumatorias, ¿verdad? Las sumatorias totales para toda I, para toda J, la sumatoria de I para toda J y la sumatoria de J para toda I. Entonces, pasamos los datos que tenemos, los pasamos en un Excel. Primero vamos a definir cuántos son, los contamos y decimos que son 25. Podemos nombrar a esa celda como N y entonces vamos a realizar las sumas. Le damos a sumar, tanto por renglón, para nosotros sería Y punto, como por columna, ¿verdad? Esta sumatoria para nosotros sería Y punto J. Y finalmente la sumatoria de todos los elementos, sería Y punto punto. Ya que tenemos esto, veamos que necesitamos también la sumatoria de los cuadrados. Entonces, vamos primero a copiar esta, la copiamos, pegamos abajo, vamos a copiar nombres nada más para tener una guía de dónde colocar las cosas, ¿verdad? Decimos que este es igual a este valor elevado al cuadrado. Terminamos toda nuestra tabla. Y entonces vamos a encontrar la suma, ¿verdad? La suma de los cuadrados. Vamos a meter la suma para que no nos perdamos. Es la sumatoria de Y y J elevado al cuadrado, ¿vale? Ese valor es igual a la suma de todo lo que hicimos acá. Una vez que ya lo tenemos, vamos a realizar la suma de los cuadrados de I. Vamos a hacer los cuadrados de I.
y vamos a hacer la suma de los cuadrados de J. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ponerle que este es elevado al cuadrado. Ya tenemos todos. Vamos a insertarle un renglón para que no nos extraviemos. Y entonces vamos a realizar las sumas. Entonces aquí vamos a realizar, en este caso vamos a ponerlo aquí, vamos a realizar las sumas de todo. Nos falta aquí ponerle al cuadrado, nos falta este elemento al cuadrado. Vamos a autocompletarlo y vamos a realizar su suma. Esa suma para nosotros, vamos a insertarlo, vamos a ponerle el simbolito de suma. Esa es la suma de y punto elevado al cuadrado. Y en este caso vamos a realizar aquí la suma. Vamos a poner aquí la suma. En este caso aquí. Vamos a insertar uno nuevo. Para poner la suma ahora de esta, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí. Es igual a la suma de todo lo que hicimos acá. Y entonces nos dice que esa sería la sumatoria de y punto j elevada al cuadrado. Entonces ya tenemos todos. Vamos a hacerlo, este elemento, vamos a hacerlo ya que está presente en los tres. Nos dice que es la sumatoria de y punto, ya esa sumatoria la vamos a elevar al cuadrado y la vamos a dividir entre n. Vamos a hacer la operación, esta la elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el número de datos. ¿Vale? Nos falta definir los valores de cuántos tratamientos tenemos y cuántos bloques tenemos. Nosotros tenemos 5 tratamientos y tenemos 5 bloques. Vamos a definirle sus nombres, el valor de K y el valor de B, de acuerdo a las fórmulas que presentamos. Y entonces vamos a calcular SST. Nos dice la fórmula que SST es igual a la sumatoria de y y j al cuadrado menos la operación que ya hicimos. Entonces nos dice es igual a la sumatoria de y y j al cuadrado menos la operación que hicimos antes. Y ya tenemos SST. Vamos a nombrarlo para que lo sigamos manejando. Luego SST, el resto de los tratamientos, es igual a la suma, vamos a ver la fórmula, de y sobre b. En este caso, sobre b, menos lo que yo ya tengo calculado. ¿Vale? Luego nos vamos con ese del bloque. Desde el bloque nos dice que es esta suma ahora entre k menos el valor que tenemos. Y finalmente nos vamos a el del error. Y el del error simplemente es el total menos los dos que tenemos a continuación. Y entonces vamos a nombrarlos. Este para nosotros sería el de tratamiento. Este es el de bloques. Y este es el error. Con estas ya podemos nosotros entonces calcular o definir nuestra ANOVA. Recuerden que en nuestras hipótesis lo que estamos haciendo es definiendo si el tratamiento interviene o el bloque. Entonces vamos a ver, empezamos con la fuente de variación. Nuestras fuentes de variación que tenemos es el silo, el día, que es el bloque, el error y el total. ¿Vale?
Nos vamos con la suma de cuadrados. Y es igual a SCTR, igual a SCB, igual a SCE, y finalmente igual a SCT. Recordemos que la suma de estos tres nos tiene que dar ¿verdad? Nos da exactamente eso. Y luego nos vamos a los grados de libertad. Como lo observaron en la presentación, es igual, en el primer caso, es igual a K menos 1, y en el segundo caso es igual a B menos 1. El error es igual a los suma de cuadrados los grados de libertad del tratamiento del silo por los del error. La suma nos tiene que dar n menos 1, que son 25, menos 1 son 24. Una vez que lo tenemos, calculamos la varianza. La varianza es igual a la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Calculamos las tres varianzas. Nos vamos con F calculada. La F calculada es igual a la varianza del tratamiento sobre la varianza del error. Y en el otro caso, la varianza del bloque sobre la varianza del error. Una vez que tenemos los dos, sacamos p-valor. El p-valor es igual a la distribución f de cola derecha del valor de f que calculamos, grados de libertad de 1 y grados de libertad del error. Y en ese mismo tenor lo tenemos, en este caso, decimos que es la distribución f de cola derecha del valor de f que calculamos, grados de libertad del bloque entre los del error, ¿verdad? Y entonces nos vamos a calcular la f crítica. ¿Sí? La f crítica, o esta es la f de alfa. No hemos definido el valor de alfa, pero el problema nos habla de un 95%, ¿verdad? Entonces la f crítica, vamos a ponerlo aquí, la alfa, el valor de alfa, según lo que vemos en nuestro problema, el valor de alfa va a ser de 0.05, ¿verdad? Vamos a definirlo como 0.05, dado que no nos dice el problema cuál vamos a usar. Vamos a usar 0.05, ¿vale? Y entonces nos vamos con el f crítico, nos diría que es igual al inverso de la f de cola derecha, el error, luego los grados de libertad del tratamiento y del error, y finalmente el inverso de la f de cola derecha de alfa con los grados de libertad tanto del bloque como del error. Y entonces, analizándolo, si nos fijamos, vamos a revisarlo acá, este no es mayor a este, quiere decir que los hilos no intervienen, ni tampoco así el día. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vamos a poder concluir y decir que con una confiabilidad del 95% podemos asegurar que tenemos evidencias suficientes para decir que los hilos y los días no influyen sobre el resultado. Esto es, todas las medias, en conclusión, todas las medias son iguales, ¿verdad? Y esta sería nuestra conclusión. Este es el método que utilizamos para hacer el diseño de bloques completamente aleatorios.